Bueno, entonces aquí pegamos el problema. Nos dice, a partir de los datos proporcionados, halla las coordenadas de los vértices del paralelogramo. Y nos dicen que el ángulo alfa vale 45 grados, el segmento AB vale 2 por la raíz cuadrada de 2. El, el origen es el punto medio del segmento AD. Bueno, nos dicen todo esto y nos están pidiendo las coordenadas de los vértices de este paralelogramo. ¿Qué les parece? Vamos a ver cuál es la definición de un paralelogramo. Nos vamos aquí al libro. Fíjense, aquí tengo el libro de Baldor de geometría y trigonometría. Es... Oh, no sé qué pasa. Está muy lento. Bueno, yo creo que es la computadora. Bueno, aquí nos dice lo que son cuadriláteros. Fíjense, cuadrilátero es el polígono de 4 lados. Ok, eso es lo que es un cuadrilátero. Vamos a ver qué quiere, cuál es la definición de un paralelogramo. Mm, Aquí está la clasificación de los cuadriláteros. Los cuadriláteros se clasifican atendiendo al paralelismo de los lados opuestos. Si los lados opuestos son paralelos 2 a 2, la figura se llama paralelogramo. Entonces aquí ya tenemos la definición de lo que es un paralelogramo. Un paralelogramo es un cuadrilátero cuyos lados opuestos son paralelos 2 a 2. Aquí tenemos algunos ejemplos. La figura 96, ahí tenemos algunos ejemplos de paralelogramos. Fíjense que los lados de estas figuras, los lados opuestos, 2 a 2, son paralelos. Y acá nos decía que cuando solo hay paralelismo en un par de lados opuestos, la figura se llama trapecio. Ya no va a ser 2 a 2, sino solamente un par de lados van a ser opuestos. Y entonces ese cuadrilátero ya no se llama paralelo, se llama trapecio. Aquí tenemos algunos ejemplos de, más bien dicho, la figura 97 es un ejemplo de un trapecio. Cuando no existe paralelismo alguno, la figura se llama trapezoide, como la figura 98. Ok. Aquí están algunas clasificaciones de los paralelogramos. Se clasifican en rectángulos, cuadrados, romboide, rombo. Y bueno, aquí están, ¿no? La figura 99.1 es un rectángulo, la 99.2 es un cuadrado, la 99.3 es un romboide. Un romboide tiene los lados y los ángulos contiguos desiguales. Un rombo tiene los 4 lados iguales y los ángulos contiguos desiguales. Ok. Entonces ahí está la clasificación de los paralelogramos. Ok. Vamos a ver más. Aquí están algunas propiedades de los paralelogramos. La primera es, todo paralelogramo tiene iguales sus lados opuestos. Todo paralelogramo tiene iguales sus ángulos opuestos. Dos ángulos consecutivos de un paralelogramo son suplementarios. En todo paralelogramo, las diagonales se dividen mutuamente en partes iguales. Ok, entonces aquí tenemos algunas propiedades de los paralelogramos. Yo creo que ya con esta información podemos
resolver el problema que tenemos, ¿no? Aquí está el problema. Entonces, aquí nos están pidiendo que digamos cuáles son las coordenadas de este paralelogramo. Ya sabemos que es un paralelogramo, es un polígono de 4 lados. Un polígono de 4 lados es un cuadrilátero y un paralelogramo pues es un cuadrilátero cuyos lados opuestos son iguales 2 a 2. Profesor, Bueno, se lee que son lados opuestos. Si yo veo las dos líneas verticales que están un poco inclinadas hacia la derecha, por eso, o por las dos líneas horizontales que están ahí, porque hay una línea horizontal que está marcada con la flecha negra de A0 y de 0 a D, y hay otra línea paralela a esta línea negra entre el punto B y el D. ¿Es por eso o lo debo de comprender de otra manera? Entendí que leyó la teoría del grupo de Baldor, este, pero ¿cuál sería la comprensión? Porque yo lo que entendí ahorita de lo que leyó de la teoría es que no sería un trapecio, sino que sería un sí, Santiago, sí, no, este no, pues no es un trapecio. Un trapecio pues es un cuadrilátero, ¿no? Porque tiene 4 lados. Pero el trapecio solamente tiene 2 lados paralelos. Los otros 2 lados del trapecio no son paralelos. Por ejemplo, voy a poner aquí un trapecio. no importa el tamaño de la línea, o sea, la línea no es el criterio para distinguir si es un trapecio. Exacto, La línea de arriba está más chiquita que la de abajo. Me refiero a exacto. las horizontales. Sí, aquí la única condición es que 2 lados, por ejemplo B y C, perdón, por ejemplo el lado BC y el lado AD, pues tienen que ser paralelos para decir que esta figura pues es un trapecio. No importa si, no importa si uno de los lados es más pequeño que el otro. No, esto es un trapecio, no es un paralelogramo. Ok, o sea, sin importar la longitud de las líneas, como lo escribió B y C, o sea, pues, esa longitud entre B y C es diferente a A y D, pero eso se expresa no por el tamaño de la longitud, sino por qué. Sí, aquí fíjate, un trapecio, la única condición es que sea un cuadrilátero, es decir, que tenga 4 lados, Cuatro como, lados. Que conste de como cuatro aquí. lados. Y para que sea un trapecio, la condición es que dos de sus lados sean paralelos, nada más eso. Con que dos de sus lados sean paralelos, ya se considera que ese cuadrilátero es un trapecio. En este caso, las líneas paralelas son las que son verticales. Eh, no, supongamos estas, las horizontales. Ok. Aunque las tracé así medio chuecas, ¿no? Pero imagínate que están bien trazadas. Aquí como que lo hice medio Ah, sí. chueco. Sí, eso no. Y bueno, las horizontales aquí no, pues no tenemos ninguna línea vertical. Una línea vertical pues sería una línea que es perpendicular a una horizontal, ¿no? Por ejemplo, esta que estoy trazando aquí, no sé, la línea L. Esa sería una vertical. Las otras dos lados, los otros 2 lados de este trapecio A, B Están y inclinadas. Ajá, están inclinadas. ajá. No son perpendiculares porque Es tienen un cierto ángulo con respecto a la horizontal. Un ángulo que no es de 90 grados. un ángulo que no es de 90 grados. Ok, porque el de 90 grados es recto. Eso Es, me queda claro. De que es- a lo que yo le estaba llamando paralelas no lo son. Y me refiero a las que están así inclinadas. Esas no son líneas paralelas. no son paralelas. ¿Por qué? Porque hay una definición. A lo mejor también eso faltó, ¿verdad? Ver a qué nos referimos con líneas paralelas y a qué nos referimos con perpendiculares. Si, por ejemplo, estos dos segmentos de recta Perpendiculares AB, porque las perpendiculares una con eh, este segmento AB, si nosotros lo extendemos,
y también extendemos el otro segmento CD, pues ¿qué va a suceder? Que esos dos segmentos de recta se van a cruzar en un punto, se cortan en un punto, y como se cortan en un punto, pues no son paralelas. Dos líneas paralelas son aquellas que cuando se extienden hacia el infinito, No en se ambos toca. lados no se tocan. Hay otra definición de líneas ¿No? paralelas, ¿no? Que tiene que Y ver aquí sí se toca. con las pendientes. Y aquí como se tocan, pues no, no son paralelas. Sin embargo, la línea BC y la línea AD son paralelas porque si las extendemos hacia ambos lados, nunca se van a tocar, nunca van a tener un punto en común. Por eso son paralelas. Por eso son paralelas. Esta sí Sí, me segura, gracias. Por eso dice BC, son líneas paralelas de AD. Yo lo estaba leyendo mal, de que eran diferentes, ¿no? Son líneas paralelas. son paralelas. Yo, Sí, yo había visto esta expresión, maestro, pero no acostaditas. Es que usted dijo BC y como que acostó las líneas paralelas. Yo sé que es lo mismo, pero yo los había visto pero en líneas paralelas rectas. Usted las acostó un poquito hacia el lado, pero si las dibujo rectas, las líneas paralelas rectas, ¿se tocan? O un poquito acostados. sí, Santiago. Fíjate que como que se escucha muy bajito y también un poquito entrecortado, Santiago. Ah, ok, es la computadora. Sí, Sí. sí. Eh, comentaba yo que después de BC, yo había visto que las líneas paralelas se dibujan rectas, pero Ajá, usted las acostó, las dibujó así un poco inclinadas hacia la derecha. ok. Sí, habías visto que dibujaban Pero las eso, líneas horizontales, ¿no? no, no. En la expresión BC, usted puso dos líneas Ah, ya, estas de aquí, entre BC y AD, ajá. Yo las había visto, pero que las dibujaban así, ándele, así, verticales. verticales, no acostaditas. Ajá, Ah, sí, sí, algunos libros lo manejan así, ¿no? No, pues paralelas son dos líneas verticales, ¿no? ajá, Pero algunos libros lo manejan estas dos líneas que denotan el paralelismo, ajá. las dibujan un poquito inclinaditas, un poquito. Ah, también. Ah, Ajá, ok. también. Sí, no, Bueno, no te había entendido en esto, sí, Santiago. de acuerdo. Sí, perdón. Sí, y no significa que sean diferentes, porque si fueran diferentes tuvieran una raya en medio, ¿no? Pero significa que son paralelas, Exactamente, denotan el mismo concepto, ¿no? El paralelismo. el paralelismo, ¿no? Ok, Sí. sí, gracias. No, a ti muchas gracias, Santiago. Sí, Sí, aportan, o sea, si comentan, aportan mucho, este, y bueno, enriquecen la clase. Y te agradezco mucho, Santiago. sí, a la orden. Sí. Gracias. Sí, entonces fíjense, vimos algunas propiedades de lo que es un paralelogramo, ¿no? Un paralelogramo, pues, es un polígono de cuatro lados y que tiene dos lados, que sus lados son paralelos, dos a dos. Es decir, este lado de aquí y este lado de acá, estos dos lados son paralelos y los otros dos, pues, también son paralelos dos a dos. Y bueno, vimos algunas de sus propiedades. Una de ellas es que dice que en un paralelogramo los lados paralelos pues tienen la misma longitud. Aquí si le llamamos L1, para el lado BC, pues el lado AD pues también mide L1, ¿no? Y lo mismo para los otros dos lados. El segmento DC, esta longitud, vamos a llamarle L2, pues vale lo mismo o es la misma distancia o la misma longitud que el segmento AB, miden lo mismo. También nos decían acerca de los ángulos, ¿no? Que los ángulos en un paralelogramo, los ángulos opuestos son iguales. Es decir, si a este ángulo le están llamando alfa, pues el opuesto pues va a valer lo mismo, va a ser alfa. Si este ángulo de acá
el ángulo que está en el vértice B le llamamos beta, pues el ángulo que está en el vértice D, pues va a valer lo mismo, ¿no? Podríamos decirlo, no, pues también es beta. Y bueno, esas son algunas de las propiedades, ¿no? Creo que también otra de las propiedades es que decía, no, pues los ángulos contiguos, si los sumas, pues da un ángulo suplementario, ¿no? 180 grados. Bueno, esa es otra de las propiedades. Aquí, Luis, yo nunca entendí eso, profe. Sí, Luis, no está tan complicado, te digo. Viene en el libro de Baldor, de trigonometría y geometría. Es un libro, pues, tiene su chiste, ¿eh? La geometría básica tiene su chiste. Creo que como que a mí se me hace más complicada que la geometría analítica. Nosotros ahorita lo que vamos a ver es geometría analítica. Vamos a mezclar el álgebra con la geometría básica, ¿no? Y, sí, contiguo. Pues fíjate, contiguo significa eso, que está pegadito, que está al lado de algo. Por ejemplo, voy a borrar esto. Contiguo es que está al lado, que está junto. Por ejemplo, el ángulo alfa y este ángulo de acá, vamos a llamarle beta, pues están juntos. Sin embargo, este ángulo de acá, el ángulo que está en el vértice C, vamos a llamarle gamma, por decirlo así. Bueno, ese ángulo gamma comparado con respecto al ángulo alfa, si comparamos esos dos ángulos, podemos decir, esos dos ángulos no son contiguos. ¿Por qué? Porque entre ellos, entre estos dos, hay otro ángulo. Entonces estos dos ángulos no son contiguos, pero podríamos decir que sí son opuestos. Ok, entonces, bueno, una de las propiedades de los paralelogramos es que los ángulos que están juntos, si los sumamos, nos dan un ángulo complementario, es decir, 180 grados. Y los ángulos que son opuestos son iguales, es decir, el ángulo alfa y el ángulo gamma, pues son iguales, valen lo mismo. Bueno, eso es lo que nos decían las propiedades, ¿no? Ahora, con esas propiedades, pues vamos a resolver este problema. Tenemos estos datos y aparte nos están diciendo que esto es un paralelogramo. Ya nos están brindando mucha información. Lo que nos piden son las coordenadas de los vértices de este paralelogramo. Entonces, pues vamos a resolverlo. Por ejemplo, ¿cómo empezarían ustedes? ¿Qué se les ocurre para empezar a sacar información, ¿no? Que si ya sabemos el cuánto mide el lado AB, podemos también determinar que el lado DC es lo mismo. O sea, mide 2 por raíz de 2. Exacto. Vamos a ponerlo Y AB es igual a DC y esto es igual a 2 por raíz cuadrada de 2. ¿Ok? entonces, lo que es el lado AB y es igual a BC. Ajá. Entonces ahí, que era lo que comentábamos la clase pasada, que era, podemos hallar ese valor a partir de funciones trigonométricas Ok. para triángulo rectángulo. Perfecto. Muy bien. Aquí Sí. se Me, puede me decir parece. que tenemos un triángulo rectángulo, ¿verdad? Nos están dando el ángulo alfa, fíjense también eso, ¿verdad? Alfa es igual a 45 grados. Entonces, de aquí podríamos decir, aquí nos conviene trazar un triángulo rectángulo. ¿En dónde lo trazarían? Ya he hecho ese trazado, lo que es el triángulo que forma A0 y B, pero Exacto, también hay otro que está inverso, pero es de alguna manera congruente y que lo forma DC. exacto. Exacto. Entonces, vamos a utilizar esto, ¿no? Tenemos un triángulo A o B. Vamos a suponer que el origen le llamamos el punto O. Entonces aquí tenemos un triángulo y ese triángulo pues es un triángulo rectángulo.
Y aquí dice Luis, ¿por qué 2 raíz cuadrada de 2? Es la información que nos brindaron, Luis. Fíjate que aquí nos están diciendo que AB, este segmento AB, pues vale esto, 2 por la raíz cuadrada de 2. Y por las propiedades de los paralelogramos, pues el segmento AB mide lo mismo que el segmento 2, que el segmento DC, por las propiedades de los paralelogramos, que dice, bueno, los lados opuestos en un paralelogramo, los cuales son paralelos, pues miden lo mismo. Es por eso que dijimos esto. Y también, pues, pudimos establecer esto. AD, pues, vale lo mismo que BC, aunque no sabemos cuánto mide esto, ¿verdad? Y bueno, aparte dijimos, sabemos cuánto vale el ángulo alfa, podemos establecer un triángulo rectángulo, el triángulo rectángulo que ya me mencionaron, A o B, y que utilicemos las funciones trigonométricas. ¿Qué función trigonométrica utilizamos? La de coseno propiamente que involucra el cateto adyacente y la hipotenusa. Perfecto, Podemos dejar al cateto adyacente, que es la parte de abajo, a cero. exacto. Tomamos como referencia un ángulo, ¿verdad? Me están diciendo el ángulo alfa. Entonces, la definición de coseno es precisamente esto. Es una relación del cateto adyacente con respecto a la hipotenusa. Pero para establecer quién es el cateto adyacente, pues tomamos un ángulo. Vamos a decir que el ángulo alfa. Si decimos que el ángulo alfa es el ángulo que vamos a tomar como referencia, su cateto adyacente, ¿cuál sería? Fíjense La aquí, parte de la base. exacto, ¿verdad? Muy bien, Luis. Sería AO. Ese es el cateto adyacente. ¿Y quién es la hipotenusa? AB, exacto. Y fíjense, nosotros sabemos cuánto vale AB. Vamos a ponerlo. AB es 2 por la raíz cuadrada de 2. Es la información que nos brindaron. No sabemos cuánto vale AO, pero sabemos que esa relación es la definición de coseno. Y en este caso del coseno del ángulo alfa. Pero el ángulo alfa pues vale 45 grados. De aquí podemos despejar AO. Pues vamos a hacerlo. Hacemos el despeje. AO es 2 por la raíz cuadrada de 2 multiplicado por el coseno de 45 grados. Y ya simplemente metemos esta información a la calculadora y nos va a arrojar un determinado valor. A ver, ¿cuánto vale eso? Vale 2. 2, ok. Gracias. Entonces lo ponemos aquí. AO vale 2. Entonces vamos a poner esto aquí. El segmento AO pues es igual a 2. ¿Y ahora qué hacemos? Nos dice también el problema que, o sea, ese valor de 2 es el segmento a cero, pero el problema nos dice que este segmento es la mitad de AD. Exacto, Entonces, para saber el valor de AD, pues lo multiplicamos por 2 exacto. y Muy ya bien, lo obtenemos. Es 4, creo, ¿no? exacto. ¿Sí están de acuerdo todos? AD Y ya por es 2 veces AO. ¿Por qué? Porque el punto O, el origen es la mitad, es lo que nos dijeron como información, es la mitad del segmento AD. Entonces, como dice su compañero, entonces AD pues vale 2 veces lo que vale AO. Es decir, pues 4. Ahí está, ¿no? Y luego, ¿qué hacemos? ¿Por qué salió 2? Ah, ok. Sí, es que
esa información la metimos en la calculadora. Metimos 2 raíz cuadrada de 2. Esa distancia la multiplicamos por el coseno de 45 grados. Es más, vamos a hacerlo. Voy a poner la calculadora. De hecho, la definición de paralelismo es una retórica, figura retórica que consiste en la repetición de una misma estructura gramatical. Y ahorita que estamos analizando aquí ya la solución completa. Sí, sí, muy bien, Santiago. Fíjate que eso como que ya un poquito más de filosofía, ¿no? Sí, Sí, Santiago. A ver. Aquí está ya. aquí en este caso ese signo que no es alfa es el signo de ángulo, ¿verdad? El alfa que no, el símbolo no está cerrado. Bueno, cerrado sería infinito, pero no es alfa, es ángulo. Sí, allí ese ángulo. A ver, déjenme ver qué les estoy mostrando. Ok, les estoy mostrando OneNote. Sí, fíjate, me voy a ir a OneNote. De hecho, los ángulos tampoco no se cortan ni se unen. Aquí en este problema que está resolviendo. Sí, perdón, ya regresé. Sí, el ángulo de acá, este ángulo, le están llamando así, es la letra griega alfa. Es Ah, este símbolo, ¿no? ajá, Alfa. sí, sí. Sí, Pero no se une ni se, no se une ni se corta con ningún otro. sí, exacto. El otro símbolo que se parece a alfa, pues sería el símbolo del infinito, ¿no? Así, Sí, pero ese pues ya va cerrado, ¿no? exacto, Más infinito o menos infinito. exacto. Sí, entonces, bueno, a ver, voy a poner la calculadora. Allí están viendo la calculadora. Sí, Ok. es color café, las teclas, verde arriba. Sí, exacto. Fíjense, aquí arriba tenemos estas letras D, E, G. Significa grados, grados hexagesimales. Ujú. Eh, si por ejemplo yo aprieto esta tecla de acá, esta tecla que tiene las letras D, R, G, voy a apretar esa tecla y fíjense lo que pasa con las letras de arriba, cambian. Ahorita ya estamos en radianes. Si vuelvo a apretar la tecla, se cambia a gradianes. Bueno, nos vamos a regresar a ángulos. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que alfa vale 45 grados. No nos están dando ese ángulo en radianes ni en gradianes. Nos los están dando en grados hexagesimales y nos dicen que vale 45 grados. Entonces vamos a meter la información, ¿no? Nos decía que era 2 raíz cuadrada de 2 y esto lo vamos a multiplicar por la función coseno. Voy a apretar aquí coseno. Y ahora me está pidiendo el argumento, el ángulo. Ah, pues el ángulo vale 45. Y cuando yo meto 45 ya sé que estoy metiendo grados. ¿Por qué? Por esto que tenemos aquí, estas iniciales. Porque está en forma de grados, no radianes. Exactamente. Entonces, ya con eso que metí 45, ya sé que son grados. Y le apretamos el igual, ¿no? Y nos dice, ah, pues esa multiplicación vale 2.
Y bueno, por eso salió 2, ¿verdad? Ok, entonces nos regresamos acá. Ahorita están viendo OneNote, ¿verdad? Sí, Sí, ok. Ok. Y bueno, entonces el segmento AD, pues vale lo doble que AO. ¿Por qué? Porque nos dijeron que el punto O está a la mitad, está a la mitad del segmento AD. Es decir, el punto O es el punto medio del segmento AD. Por lo tanto, el segmento AD vale lo doble que el segmento AO. Y eso quiere decir que vale 4, ¿no? Muy bien, entonces ya tenemos eso. Ahora, ¿qué más? ¿Qué hacemos? La misma condición de los paralelogramos, ¿no? Las propiedades de, o sea, AD es igual a BC. Ya sabemos que el valor de BC va a ser 4. Exacto. Entonces ponemos AD, pues AD, AD vale lo mismo que BC. Y esto pues tiene el valor de 4. Ok, ahora ya con esta información voy a copiar nuevamente este dibujo y lo voy a pegar acá. Muy bien. Entonces ya sabemos que AD y BC pues valen 4. Que AB y que DC pues valen 2 raíz cuadrada de 2. Lo que nos están pidiendo son las coordenadas de los vértices de este paralelogramo. Ya con esta información podemos determinar cuáles son las coordenadas de ese vértice. Sí, Luis, lo doble se debe precisamente a eso, ¿no? Porque nos están diciendo que el punto O, es decir, el origen, es el punto medio del segmento AD. Y por lo tanto, como el punto O es el punto medio del segmento AD, eso quiere decir que el segmento AO y el segmento OD pues valen lo mismo. Bueno, entonces, ¿cómo ven? Vamos a ver. ¿Cuáles son las coordenadas del punto A? Menos 2, 0. sí, Menos 2 en X y en Y pues vale 0. Ok, ¿están de acuerdo en eso? sí, Muy bien. Ahora vamos a ver cuáles son las coordenadas del punto D. más 2, 2 0, en X, ¿verdad? Y en Y pues 0. Las coordenadas del punto B. 0, En X 0, Es 2 en Y. 0, Es 2 en Y. perdón, Es 2 en 2 Y. en Y. En la ordenada. Ok. Y bueno, fíjense, ¿cómo obtuviste este valor de 2? Lo podemos comprobar. Bueno, es que fíjense,
Aquí nos están diciendo que el ángulo alfa pues vale 45 grados, ¿están de acuerdo, no? Por lo tanto, este ángulo de acá, que vamos a llamarle el ángulo gamma, ¿cuánto vale? Es opuesto. No es opuesto. Sabemos que este vale 90 grados, ¿no? Y este 45. Hay un teorema que dice la suma de los ángulos interiores de todo triángulo pues es 180 grados. Aquí ya llevamos 90, por lo tanto alfa más gamma pues tienen que valer 90. Veo que ya se va a cortar la sesión en cualquier instante. ¿Les parece? Hacemos una pausa y ahorita regresamos. Sí.